diafragma, ¿sí?, a nivel de T12, atraviesa la arteria aorta torácica, atraviesa el diafragma, aquí, puntero láser, atraviesa a nivel de T11, a nivel de la vértebra torácica 11, y ahí se convierte en arteria aorta abdominal. La arteria aorta abdominal va a dar dos tipos de ramos, unos que se llaman somáticos y otros que se llaman viscerales, ¿sí? Viscerales para las vísceras, somática para los músculos. Los principales ramos viscerales son el tronco celíaco, esta arteria que se llama la arteria mesentérica superior, estas dos arterias que se llaman las dos arterias renales, estas dos arterias que se llaman las gonadales, ¿sí?, en el hombre testicular, en la mujer ovárica, y esta arteria que se llama la mesentérica superior, ¿sí? Esta arteria mesentérica superior, esta es la mesentérica superior y esta es la arteria mesentérica inferior. Estas arterias mesentérica superior e inferior van a ir para los intestinos con los ramos del tronco celíaco. Entonces los intestinos reciben sangre del tronco celíaco, que son tres arterias, de la arteria mesentérica superior y de la arteria mesentérica inferior, ¿sí? Entonces observen para que se lo vayan entendiendo, ¿sí? Esta es la manera de entender los vasos sanguíneos del intestino. Entonces, normalmente, embriológicamente, el intestino son tres: foregut, intestino anterior, intestino medio e intestino inferior. Tres arterias, tres intestinos, nuevamente tres intestinos, tres arterias, tres venas, tres nervios, ¿sí? No se olviden de eso. El intestino son tres, o sea, en tríada, ¿no? Tres intestinos, anterior, medio y posterior, o superior, medio e inferior. Tres arterias que le dan sangre, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior. Tres venas, la vena mesentérica inferior, la mesentérica superior y las venas gástricas. Tres nervios, esplácnico superior, esplácnico inferior, esplácnicos pélvicos, ¿sí? Bueno, entonces para mí es fundamental que me entiendan esto, que la arteria aorta abdominal termina aquí a nivel de la cuarta vértebra lumbar, a nivel de la cuarta vértebra lumbar, y allí se va a dividir en lo que ustedes están observando, las arterias ilíacas comunes, derecha e izquierda. ¿Por qué se llaman ilíacas? Porque van hacia la región ilíaca, ¿sí? Hacia la región ilíaca. Entonces, ¿La aorta abdominal llega hasta qué vértebra? Hasta la vértebra lumbar 4, L4. ¿Hasta L4 llega? Sí. Y ahí se bifurca en ilíaca. Y ahí se bifurca, se divide en arteria ilíaca común izquierda y arteria ilíaca común derecha. ¿Sí? Ya. Y bueno, correcto. Bueno. Y espérame, ¿y a qué nivel se divide en arteria ilíaca interna y externa? Correcto. Entonces, aquí, a nivel de la articulación sacroilíaca, se divide en ilíaca interna y en ilíaca externa. Entonces miren que la arteria ilíaca externa va por encima de este músculo que se llama el psoas ilíaco, y cuando atraviesa este ligamento que se llama el ligamento inguinal, se convierte en arteria femoral. ¿Claro hasta allí? Sí, señor, sí. Bueno, entonces repasemos nuevamente. Pregunta: ¿de dónde a dónde va la arteria aorta abdominal? De T11 a L4. La arteria ilíaca común va de donde, de L4
a la articulación sacroilíaca. Y allí en la articulación sacroilíaca se divide en ilíaca externa, en ilíaca interna. La arteria ilíaca externa, miren lo que hace, va por encima del músculo psoas y cuando pasa por debajo del anillo inguinal, del ligamento inguinal, se convierte en arteria femoral. Entonces, ustedes que van a ser médicos les tiene que quedar algo muy claro, la anatomía regional. Lo que está encima del ligamento se llama abdomen, lo que está hacia abajo del ligamento se llama miembro inferior. ¿Claro hasta allí? Bueno, entonces vamos a hablar de la arteria ilíaca interna. Bueno, eso ya lo vimos. Entonces vamos a mirar acá. Bueno, ojo con lo que les voy a decir, ¿sí? Ustedes tienen que aprender a escuchar. Tienen que aprender a escuchar. ¿Sí? Entonces, yo les voy a enseñar las dos maneras de estudiar los vasos de la pelvis. ¿Correcto? Entonces, yo les voy a enseñar primero, se los voy a nombrar. ¿Sí? Porque yo sé que esto no lo hacen los docentes de ahora, ¿sí? Porque es una manera antigua, es decir, era la medicina que se enseñaba hace más de 100 años. Entonces, dijimos que la arteria ilíaca común, mírenla, al llegar a la articulación sacroilíaca, se divide en arteria ilíaca externa y en arteria ilíaca interna, ¿correcto? Entonces, la arteria ilíaca interna, ¿sí? en la manera antigua de explicar, decía que tenía 3 tipos de ramos: intrapélvico, parietal, intrapélvico visceral y ramos extrapélvicos. Entonces, analicemos. Intrapélvico parietal eran arterias que iban para la pared de la pelvis, ¿sí? Intrapélvico visceral para las vísceras de la pelvis. ¿Cuáles son las vísceras de la pelvis? Es, por ejemplo, el útero, los ovarios, la próstata, la vejiga y el colon descendente y el recto, ¿sí? Y los ramos extrapélvicos eran ramos que se originaban de la arteria ilíaca interna, pero que se salían de la pelvis, como esta arteria que está aquí, que se llama la arteria glútea inferior, ¿sí? ¿Me entendieron esa nomenclatura? Y la nomenclatura moderna, la norteamericana dice que la arteria ilíaca interna da 2 troncos, un tronco anterior y un tronco posterior, ¿sí? Entonces, que el tronco posterior son las arterias glúteas, ¿sí? Las que van para atrás, y los troncos anteriores son las arterias que van para los órganos de la Las vísceras. Para las vísceras, correcto, ¿sí? Entonces, esa es es decir, yo pienso que la mejor manera es la más moderna, ¿sí? ¿En qué sentido? Pues que es más práctica, pero ya tú me entendiste. Los troncos posteriores van para ¿dónde? Para afuera de la pelvis, es decir, para los músculos glúteos, y los ramos anteriores, es decir, los ramos que salen del tronco anterior van para las vísceras de la pelvis, ¿sí? Entonces miremoslo aquí. Entonces, esta es la arteria ilíaca común y se divide en ilíaca externa y en ilíaca interna, ¿sí? Y que la arteria ilíaca interna da un tronco posterior y un tronco anterior, que lo están viendo aquí, ¿sí? Entonces, del tronco posterior sale esta arteria que se llama la arteria iliolumbar, ¿sí? ¿Por qué se llama arteria iliolumbar? Porque hay un ramo que va para la región ilíaca y otro ramo que va para la región lumbar, ¿sí?
Después origina dos arterias sacras laterales, ¿sí? Esas arterias sacras laterales van para los agujeros sacros que hay aquí en este hueso que se llama el hueso sacro, ¿sí? Y después de que da las arterias sacras, me va a originar este tronco importante que se llama la arteria glútea superior, que sale por este espacio que se llama la escotadura ciática mayor, ¿sí? Con el nervio glúteo superior. Entonces, repasemos nuevamente. Arteria ilíaca común, articulación sacroiliaca, y se divide en ilíaca externa, ilíaca interna. La arteria ilíaca interna se divide en dos troncos, en un tronco anterior y un tronco posterior, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar, este tronco anterior, ¿sí? Este tronco anterior va para las vísceras y este tronco posterior va para la mayoría de músculos. Entonces, el primer ramo que da el tronco posterior se llama la arteria iliolumbar, porque ella va para la región ilíaca, y un ramo lumbar que va para la región lumbar. De esta rama lumbar sale esta arteria que se llama un ramo espinal, que va para la médula espinal. Y el segundo ramo que me da la arteria, el tronco posterior, se llaman las arterias sacras laterales, ¿sí? Las arterias sacras laterales. Y el tercer ramo que me va a dar se llama la arteria glútea superior. Entonces, repaso. El tronco posterior da tres ramos. ¿Cuáles son? La primera, la arteria iliolumbar. Segunda, las arterias sacras laterales. Y tercero, la arteria glútea superior. Vamos hasta allí. La arteria lumbar es de la iliolumbar. El ramo lumbar. El ramo lumbar, ya. Correcto, bueno. Entonces sigamos avanzando. Mira acá. Entonces, de otra manera, entonces ese es el tronco posterior, ¿sí? Y este es el tronco anterior. Entonces el tronco anterior va a dar una serie de ramos que la mayoría se va a quedar en la pelvis y algunos van a salir. Por eso en la nomenclatura antigua decía que había ramos intrapélvicos, parietales, intrapélvicos viscerales y extrapélvicos. Entonces el primer ramo que se llama la arteria umbilical, ¿sí? Esta arteria umbilical era importante en el momento cuando estábamos dentro de la mamá, porque esta arteria umbilical, ¿sí? Mira lo que va a hacer, se va a convertir en la arteria vesical superior. ¿Qué quiere decir vesical superior? Que va para la parte superior de la vejiga, ¿sí? Entonces el primer ramo del tronco anterior se llama la arteria umbilical, pero esa arteria umbilical, mírala, se atrofia porque cuando nacemos nos ligan el ombligo y ella se continúa como arteria vesical superior. El segundo tronco se llama la arteria obturadora, que sale por el agujero obturador de la pelvis. Y esa arteria es importante porque ella es la que le va a dar la sangre a la cabeza del fémur. ¿Listo? Sigamos bajando. Del primer ramo, la arteria umbilical. Segundo ramo se llama la arteria obturatriz. Y el tercer ramo se llama la arteria vesical inferior. ¿Por qué se llama vesical inferior? Porque va para la parte inferior de la vejiga. A veces hay una vesical media, ¿sí? Que es una variante anatómica. Y entonces, eso solamente la descubre uno cuando uno diseca la vejiga. Entonces, ramos de la pelvis, ramos de la arteria ilíaca interna que van a la vejiga, la arteria vesical superior, que es la continuación de la arteria umbilical,
y el tercer ramo que se llama la arteria vesical inferior. Posteriormente me va a dar esta arteria que se llama la arteria rectal media. Entonces, señora. Dice que la arteria vesical inferior solo se encuentra en el hombre. Eso es mentira. ¿Es mentira? Sí. ¡Ah! Ay, Dios mío. Venga. La mujer tiene dos arterias más. Una se llama la uterina y la vaginal. Es lo único que va a cambiar en esta imagen, ¿correcto? Sí, ahí decía que la arteria vesical inferior solo en el hombre porque en la mujer está la arteria vaginal. Uy, no. Bueno, no digo nada. Y ahora te explico por qué. ¿Listo? Entonces, lo único que te tiene que quedar claro que la única diferencia de las arterias en la pelvis femenina es que ustedes, las mujeres, tienen dos arterias más. Sí, y ahora se las explico. Bueno, te repasemos ramos del tronco anterior, la arteria umbilical, que se atrofia, pero que se continúa con un ramo que se llama la arteria vesical superior. El segundo ramo se llama la arteria obturatriz, que sale por el agujero obturador y le va a dar sangre a la cabeza del fémur. Tercer ramo se llama la arteria vesical inferior, ¿sí?, que va para la parte inferior de la vejiga. Cuarto ramo se llama la arteria rectal media. Entonces, a ver, les explico algo. Ustedes no han visto todavía colon, ¿cierto? Recto ni nada. No, señor. Bueno, pero entonces el recto es una parte del intestino que tiene tres partes, ¿sí? Superior, media e inferior. ¿Sí? Así de fácil. De la parte superior por la arteria rectal superior o hemorroidal superior. La parte media por la arteria rectal media o hemorroidal media. Y la parte inferior del recto por la arteria rectal o hemorroidal inferior. ¿Te quedó? ¿Lo entendieron, cierto? Te repito, el recto tiene tres partes: superior, media e inferior. La parte superior tiene una arteria y una vena que se llaman la arteria y la vena rectal o hemorroidal superior. La parte de la mitad, la arteria y la vena rectal media, y la parte inferior, la arteria y la vena rectal o hemorroidal inferior. Entonces, 1, 2, 3. El cuarto ramo del tronco anterior se llama la arteria hemorroidal o rectal media, que va para la mitad del recto. Y el último ramo, ¿sí?, se va a llamar la arteria pudenda interna. Esta arteria pudenda interna nos va a dar la arteria dorsal del pene o la arteria dorsal del clítoris, ¿sí?, que nos van a irrigar los genitales, tanto masculinos como femeninos. ¿Claro hasta allí? Sí. Bueno, y miren acá, de la arteria aorta, cuando ella termina por detrás, va a dar un ramito que se llama la arteria sacra media, ¿sí? Esa arteria sacra media es la arteria que va para la cola de los animalitos. Nosotros la tenemos, va por toda la parte del sacro anterior, pero cuando un animalito, por ejemplo un perrito, le cortan la cola, le tienen que ligar esa arteria que se llama la arteria sacra media. Es importante entenderlo como anatomía comparada, ¿sí? Y dicen los antropólogos que ese es el recuerdo de que nosotros tuvimos cola alguna vez, ¿sí? La arteria sacra media es la arteria que se va a convertir en la arteria caudal, ¿sí?, que tienen los perritos o los animales que tengan cola, como los gatos, ¿sí? Y quiero que observen lo otro. Esta arteria ovárica que va para los ovarios, ella es rama de la aorta abdominal, ¿sí? Y las mujeres tienen estas dos arterias de más. El tronco anterior de la arteria ilíaca interna me va a dar esta arteria que se llama la arteria uterina, ¿sí?
Entonces miren, la arteria uterina, después de que nace del ramo anterior de la arteria ilíaca interna, llega al útero y empieza a subir como arteria uterina y da un ramo que desciende para el tercio superior de la vagina, que se llama la arteria vaginal. Entonces la pregunta es, bueno, si solamente va para el tercio superior de la vagina, para los 2 tercios inferiores de la vagina, ¿quién lo hace? La arteria pudenda interna. ¿Sí? Entonces vamos a ver si lo tengo aquí. Entonces miren, en un varón, ¿sí? En un varón, entonces, de la arteria ilíaca interna, ¿sí? De la arteria ilíaca interna, ustedes tienen arteria uterina, nosotros tenemos una arteria que se llama la arteria prostática. ¿Sí? Es la única diferencia que tenemos hombres y mujeres. Pero eso de que las mujeres no tienen arteria vesical inferior, eso es mentira. ¿Sí? Bueno, esto es recto, pero esto no, por ahora no, porque no se los han explicado, ¿cierto? Las venas, que van las hemorroides ni nada de eso. No. No, eso no. Pero ¿les quedó claro los ramos de la pelvis? Sí, señor. Es que de hecho ya no dio la clase, mandó un video y ya. No, porque no saben. Eso sí, el que no sabe es como el que no ve. Bueno, ¿qué pregunta? ¿Podemos ver miembro inferior? Listo. Por favor. Pero drenaje y irrigación, por favor. Listo, facilito. Bueno, perdón un momentico, conecto el computador que me está descargando.